Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estoy en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 17, a partir del verso 11, donde encontramos la historia de los 10 leprosos. Aquí al frente tenemos hoy 2 ejemplares. El primero de ellos son unos evangelios en castellano. El Evangelio de Mateo es la traducción de Juan de Valdés, aquel reformador español. Y después Marcos, Lucas, Juan son de la traducción de Casiodoro de Reina. Esta traducción y publicación, esta edición de los evangelios, se hizo en 1923. Y es muy interesante porque está hecha por la Universidad Nacional de México. Todavía no era autónoma, no se llamaba Universidad Nacional Autónoma, solo Universidad Nacional de México. En los tiempos en que el secretario de Educación, que también fue rector de la UNAM, fue José Vasconcelos, un filósofo de bastante orientación cristiana, que hizo ediciones para difundir las obras más importantes de la literatura universal. No podían faltar, por supuesto, los evangelios. En este ejemplar tenemos al final los comentarios de un escritor griego, humanista, romántico, León Tolstoy. Es un ejemplar muy significativo. El otro ejemplar, el ejemplar pequeño, que se llama ejemplar en octavo, es una edición de la primera Biblia católica traducida e impresa en inglés. Se publicó completa en 1610, apenas un año antes de la publicación de la otra Biblia en inglés, que es muy famosa, la del rey Jacobo, la King James. Se conoce como la Biblia Douay, porque aunque Douay es una ciudad, una región de Francia, fueron los ingleses católicos que salieron de Inglaterra en reinado desde Isabel I y luego de el rey Jacobo, y como un esfuerzo contra la reforma protestante, hicieron una traducción de la Biblia desde la Vulgata latina. Esta Biblia, a diferencia de la del rey Jacobo, la Biblia de Ginebra o el Nuevo Testamento que había traducido primeramente William Tyndale, está traducida de la Vulgata latina, con una serie de comentarios de la tradición y la patrística. Tenía demasiados términos en latín todavía, así que aunque estaba en inglés no era tan fácil leerla. Alcanzó a influir la traducción de la Biblia de King James, porque en la Biblia de King James podemos ver varios términos latinos que de esta versión se introdujeron, aunque la otra fue traducida del griego y del hebreo. Bueno, pues esta Biblia de Reims, que es donde se hizo el Nuevo Testamento, Douay, donde se terminó de publicar el Antiguo Testamento, fue entonces la primera Biblia católica en inglés. Les invito para que leamos la historia completa de los 10 leprosos en Lucas 17, del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio,
les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No olvidemos que desde el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, se nos ha indicado ya, en el capítulo 9 de Lucas, verso 53, que Jesús se ha encaminado a Jerusalén, donde ha de morir. Varios de las predicaciones, de las parábolas, de las controversias con los enemigos, de los milagros que Jesús ha realizado, los hemos estudiado a la luz del camino hacia Jerusalén, del camino hacia la cruz. Porque esto le da un significado todavía mayor, en la medida de que Jesús sabe que va hacia su muerte. Se vuelve muchísimo más significativo lo que cualquiera de nosotros que sabe que va a morir haría o diría en los últimos días de su existencia. Finalmente Jesús deja la región de Galilea. La Palestina de los tiempos de Jesús está dividida en 3 grandes regiones. El norte, la parte más pobre, más ignorante y fanática, la Galilea, donde Jesús ha realizado la mayor parte de su ministerio. Muchísimas de las historias en torno a Betsaida, Decápolis, el lago de Genesaret, o el lago de Galilea, el endemoniado Gadareno, etc. Todo ha sucedido en Galilea. Allí también está Nazaret, donde él se crió, la sinagoga de donde fue expulsado, etc. Ahora Jesús va a la siguiente región hacia el sur, que es Samaria, y finalmente hasta más abajo, más al sur, está Judea, donde está la capital de Jerusalén. Es decir, tenemos 3 provincias, ¿no? Para ejemplificarlo con nuestro tiempo, es como si habláramos de que había 3 estados, ¿no? Digamos Chihuahua, Querétaro, Oaxaca. Galilea, Samaria, Judea. Y en cada uno de esos estados, es decir, cada una de esas provincias, había ciudades. Como dije, ciudades famosas de Galilea, pues Nazaret o Betsaida. En Samaria, por supuesto, no solo es la región de Samaria, sino también la ciudad de Samaria. Y en Judea, pues otras ciudades también conocidas como Jericó, Belén o la capital, Jerusalén. Bueno, una vez dicho esto, entendemos que Jesús, al dejar la Galilea y en su camino hacia Judea, tiene que pasar por Samaria. Otros evangelios, como el de Juan, también nos recoge un relato de Jesús en su necesidad de transitar por Samaria. Es aquel pasaje de la mujer que está sacando agua del pozo, la samaritana. Bueno, en ese camino por Samaria aparecen 10 leprosos. Detrás mío está una ilustración también de tipo medieval, en donde podemos mirar a los 10 leprosos y Jesús y otras personas enfrente de ellos. Ahí están esos 10 leprosos. Y que estos leprosos, me llama la atención que se diga estrictamente que son 10 leprosos. Además del dato que puede ser auténtico, puede ser exacto, el 10 no deja de tener también un símbolo, un contenido simbólico. Primero porque el 10
sobre todo en la región de Samaria, nos alude al reino de Samaria. Aquí, para entender la diferencia entre judío y samaritano, vale la pena que repasemos poquito de historia, nada más poquito, no se me vaya a aburrir. Después del reinado grandioso del rey Salomón, a la muerte del rey Salomón, el reino que él heredó a su hijo se dividió en dos. El reino de Salomón es concebido como rigiendo sobre las 12 tribus de Israel. Cuando a su muerte el reino se divide, queda escindido en dos partes. En el reino del norte, que estaba constituido por 10 tribus. Aquí está el mismo número, ¿no? 10 tribus. Ese reino, que va a ser conocido con el nombre de Efraín o Israel, el nombre Israel se va a restringir a ese reino del norte, a esas 10 tribus. Posteriormente, establecerá su capital en Samaria, así que también el título Samaria llegará a ser un sinónimo del reino del norte. El reino del sur se va a llamar Judá, constituido básicamente por las tribus de Judá y Benjamín. Entonces, primer asunto interesante, en la región de Samaria hay 10 leprosos, como si evocaran a aquellas 10 tribus que antaño habían poblado la región de Samaria. Pero además, el número 10 representa un conjunto mayor, es decir, una serie de elementos de cualquier cantidad, pero que son considerados todos como totalidad en la cifra 10. Por ejemplo, cuando decimos los 10 mandamientos, ciertamente hay un decálogo, pero ese decálogo es a su vez parámetro y símbolo de toda la Torá, es decir, de toda la ley, que está llena de muchísimos otros preceptos, son varios cientos de preceptos. El judaísmo ortodoxo contemporáneo los clasifica mal clasificados en 613. De cualquier manera, esos 10 representan la totalidad, la esencia de los mandamientos. Las 10 plagas de Egipto. Algunos salmos que se refieren a las plagas no mencionan 10, a veces son 7, a veces son 8. Lo importante es que 10 significa todos los juicios divinos. En el Apocalipsis se dice que la iglesia que es perseguida, la iglesia Esmirna significa amargura, tendrá tribulación de 10 días. No son 10 días calendario o 10 días hábiles, sino es un símbolo de todos los periodos que a lo largo de la historia de la iglesia suframos la persecución. Entonces el 10 es un número de totalidad. Y por esa razón hemos titulado a nuestra reflexión Los 10 leprosos y el mal del mundo. Porque este número 10, al ser totalidad, nos está englobando a todos los seres humanos que sufren de dolencias de tipo físico, por supuesto. Aquí la lepra del relato es ante todo un problema físico, una enfermedad, pero también es un símbolo del pecado, es un símbolo de la impureza, como lo iremos viendo a lo largo de nuestra reflexión. Por lo pronto, como la lepra era una enfermedad contagiosa, quizá en las concepciones de la época, lepra podía ser un concepto más amplio, cualquier enfermedad de la piel. Sin embargo, no se excluye, y ellos conocían perfectamente a la lepra en sí, esa en donde la carne se va cayendo a pedazos. Tenemos bastantes relatos, incluso de un rey leproso en Israel.
Así que tenemos bastantes relatos donde se describe ese tipo de lepra. Y entonces, ¿qué provocaba estar contagiado de esa lepra? Pues implicaba la exclusión. Los leprosos tenían que irse a vivir aparte. Ya nos hemos encontrado con algunos textos acerca de la lepra en el propio Evangelio de Lucas. No nos es desconocido. En Lucas 4:27, digo, porque hemos insistido en que veamos el Evangelio como una unidad, los distintos pasajes concatenados unos con otros. Así que solo les recuerdo, en Lucas 4:27 dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Jesús recrimina a sus contemporáneos la falta de fe, de tal manera que una enfermedad incurable en ese tiempo, una enfermedad incurable, la lepra, recibió salud, no en los muchos leprosos que pertenecían al pueblo de Dios, sino el que fue sanado fue un capitán pagano, extranjero, incluso invasor del reino del norte, del pueblo de Israel, del que voy a hablar otra vez más adelante. En Lucas 7:22, ¿recuerda usted cuando Juan el Bautista manda a preguntar si Jesús es aquel a quien se estaba esperando? Lucas 7:22, respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esta es parte del tema de la lepra que Jesús ya ha tocado en otros momentos. Incluso nosotros ya hablamos de eso, porque cuando hablamos de la exclusión, veíamos cómo estas personas tenían que vivir en el valle de los leprosos y que estaban obligados a pregonar que eran leprosos para que nadie inadvertidamente se acercara y pudiera contagiarse. Era una especie de cuarentena como la que vivimos hoy para los leprosos, pero permanente. Recuerden que mencionamos que los leprosos tenían que llevar un cubrebocas. Ya lo reiteramos cuando hablamos de los cuidados que la ley levítica establecía, porque muchos han confundido la fe con la imprudencia. Incluso hay pastores, he visto videos de pastores, de predicadores, burlándose de los que usan cubrebocas, así un escarnio abierto, considerándolo, calificándolo como una falta de fe. La misma ley de Dios, al considerar que ciertas enfermedades eran contagiosas, había prescrito, como lo veremos en el libro de Levítico, había prescrito apartar a la persona y que la persona tuviese los cuidados necesarios, como pregonar su enfermedad, cubrirse la boca, para no contagiar a los demás. Y los demás que hubiesen llegado a tener un contacto también estaban obligados a la higiene, a lavarse o a lavar cualquier utensilio que hubiese tocado una persona impura. Así que, bueno, por lo pronto estos leprosos representan a toda persona enferma, a toda persona excluida, a toda persona en la miseria, porque esa es otra condición que acompañaba a los que habían sido expulsados de la comunidad, la miseria. Pero representa también a todos los condenados a muerte, es decir, a todo el que sabe que su enfermedad es incurable, a todo el que ha recibido la noticia que le han dicho, pues tienes COVID, tienes SIDA, tienes cáncer terminal. Todos estos leprosos representan
un mundo sin esperanza, un mundo que no tiene esperanza. Pero la lepra, pues no solamente era una enfermedad física, sino símbolo de impureza. Aquí aclaro, ¿no? Ya hemos dicho, y espero todos lo tengamos claro, la enfermedad no es consecuencia de que usted pecó. No vaya a pensar o acusar al otro que si está enfermo, tiene gripe o cualquier otra cosa, algún pecado ha de tener. No. Las enfermedades vienen por múltiples razones que muchas veces incluso nos son desconocidas. Pero algunas enfermedades, precisamente por su calidad de contagiosas y su calidad de incurables, representaban también el problema espiritual. Así como hemos dicho que la pandemia de COVID bien representa a un virus más mortal que ha estado contagiando de manera tremendamente acelerada a nuestra sociedad hoy. La maldad, la depravación, la ideología de género es un virus más mortal. Y la muerte que inyecta o que provoca ese virus espiritual, estoy hablando analógicamente, es una muerte eterna. Entonces, no estamos diciendo, para que quede claro, que quien se enfermó de COVID está en pecado o está condenado eternamente. No, estamos diciendo simplemente que usamos la gravedad en la que puede estar sumida una persona contagiada con lo que sucede en el mundo espiritual. Por supuesto, en el mundo espiritual es algo más grave. Y usted puede estar enfermo físicamente y sin embargo espiritualmente sano, ser un hijo de Dios y ser salvado. Y también puede ser una persona sana físicamente y estar condenado espiritualmente. O puede ser una persona enferma físicamente y condenada espiritualmente. O sana espiritualmente y sana físicamente. Tenemos todas esas posibilidades, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que la lepra representaba también al pecado. La lepra no es el pecado, es una enfermedad, pero representaba al pecado. Como podríamos decir en su momento, el SIDA, en tanto que incurable, representaba también el pecado que se contagia, el pecado que no tiene remedio a menos que Dios establezca el remedio. Así que este mundo sin esperanza es un mundo que sufre una contaminación por el pecado y que a pesar de eso pues se mantiene en una gran proporción, es decir, mucha gente, muchísimas personas se mantienen en el endurecimiento de su corazón. No son personas agradecidas, no son personas que frente a la tribulación o incluso ante el riesgo de muerte doblen su rodilla o inclinen su cabeza. Por eso la Biblia usa aquella expresión de pueblo de dura cerviz. Recuerde que la cerviz es el cuello y la nuca, que no queremos agachar frente a Dios, sino que a pesar de la pandemia, a pesar de la violencia, a pesar del sufrimiento y del crimen incrementado y generalizado, la gente no busca a Dios, sigue buscando los placeres inmediatos. Eso, por supuesto, solo incrementa el sufrimiento del mundo. Les voy a dar algunos ejemplos. Este año en Japón hubo 21,000 suicidios. Hay muchísimas personas que padecen la sensación de soledad, que luego los lleva a la depresión. Y 21,000 personas pasaron en Japón de la depresión al suicidio, incrementado, por supuesto, en este tiempo de COVID. Las personas no saben estar solas. Usted sabe estar solo porque ya hemos hablado cómo es una oportunidad, como la de los profetas en el desierto, de estar en la escuela de Dios. Pero la gente no sabe. En Estados Unidos,
se han diagnosticado también más de 70,000 personas cada año que se suicidan por desesperación, y en este año de pandemia la cifra se elevó a 130,000 personas. Solamente para que veamos de qué manera el mundo sufre no solo las enfermedades físicas, sino las enfermedades del alma. ¿Y por qué es importante que en ambos casos nosotros busquemos la sabiduría, la prudencia y la misericordia de Dios? En el caso que estamos viviendo de la pandemia que nos ha tocado vivir, ciertamente el Señor ha tenido misericordia, justo es decirlo. Otras pandemias fueron muchísimo más terribles. En el mundo, por esta pandemia, han muerto poco más de 2,5 millones de personas. Comparado con la influenza española de principios del siglo XX, donde murieron 50 millones de personas, o con la peste negra en Europa, donde murieron 75 millones de personas, no estamos en una situación tan grave. Sin embargo, eso no significa que podamos negar la realidad de la enfermedad o descuidarnos, porque ahora que viene la Semana Santa, el temor de las autoridades sanitarias es precisamente que haya una tercera ola, un rebrote, como sucedió en diciembre, en las fiestas de diciembre. La gente se va de vacaciones, se va a las playas, se va a las reuniones, seguramente otros a las peregrinaciones, a los cultos de Semana Santa, y bueno, viene un gran riesgo. En México se dice que estamos llegando a los 200,000 muertos, pero en cifras extraoficiales que consideren el exceso, así le llaman, el exceso de muertos en comparación con años anteriores, parecería que hemos llegado casi al 500,000 de muertos por esta pandemia. Es muy triste, sin embargo, estoy tratando de dar algunas pinceladas de la condición del mundo, de estos 10 leprosos, ¿no? Es muy triste, sí, que hayan muerto en el mundo más de 2,5 millones de personas, específicamente por COVID. Por supuesto que han muerto muchos otros por otras enfermedades y muchísimos otros por la violencia de las guerras o del crimen. Pero quizá la cifra más elevada de muertos es esta: 73 millones de abortos al año. Eso quiere decir que cada hora, es decir, la hora que dure esta plática, habrán sido abortados, habrán sido asesinados 8,367 niños. Imagínense. Sí, es terrible que las personas mueran por otras causas, pero es más terrible que las personas nieguen ahora que matar a los niños no es un asesinato, que haya leyes para favorecer ese asesinato y que la Organización de las Naciones Unidas, con apoyo de Europa y especialmente de Estados Unidos, haya provisto ahora para Latinoamérica, esta semana, $7,500 millones, 7,500 millones de dólares para fortalecer este tipo de ideologías, para favorecer estos crímenes. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Esos son los 10 leprosos de este mundo lleno de lepra física, aunque casi en el sentido literal. La lepra está confinada a algunos países de África sumidos en la miseria. No es una enfermedad de los países desarrollados, pero estamos en este mundo sujetos a muchísimas enfermedades, incluso nuevas enfermedades que nuestra manera de vivir ha provocado hoy. Pero lo más terrible, estamos sujetos a la lepra espiritual, a esa lepra que hace que el alma se vaya cayendo a pedazos y que nos ha condenado a una muerte eterna.
Por eso es tan importante que nosotros reflexionemos sobre este pasaje. Porque inmediatamente el siguiente versículo, después que nos dice que Jesús entra en esta región de Samaria y en una aldea le salen al encuentro 10 hombres leprosos, dice el verso 13, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No es el único pasaje donde este grito angustioso se expresa. Podemos recordar al ciego Bartimeo y a otros enfermos con el mismo clamor, que es también el clamor que surge de lo más profundo de nuestra alma. Señor, ten misericordia de nosotros. En el texto griego, la lengua en que se escribió el Nuevo Testamento, la frase es Kyrie eleison, Señor, ten misericordia. Es una frase que, como lo dije en el canto del primer momento del culto hoy, que hablaba ten piedad, ten misericordia, Kyrie eleison es una frase que se ha integrado en prácticamente toda la liturgia griega. También en el canto latino, y aunque los cantos latinos pues están en latín, han dejado esta frase griega, Kyrie eleison. La encontramos también en parte de la liturgia luterana, la liturgia romana, la liturgia anglicana, porque expresa el gran grito de angustia de lo más profundo de nuestro ser. Señor, ten misericordia de nosotros. El Señor la tiene. El Señor tiene misericordia. No es que nuestro grito le convence. El Señor ya tenía misericordia de nosotros, como lo leímos en la carta a Tito. El Señor quiere que los hombres se salven. Como lo reza Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. La misericordia Dios ya la tiene porque la misericordia es su amor en acción y Dios es amor, su esencia, su atributo eterno, inmutable, su atributo que no cambia, que no deja de ser, es el amor. El problema no es que Dios no tuviese misericordia. El problema es que podemos hablar de una gracia que se recibe y de una gracia que se recibe y se reconoce. Ahí están dos momentos. Porque amor, gracia, misericordia, piedad, todo esto está relacionado. ¿Qué es la gracia sino el amor inmerecido de Dios? ¿Qué es la misericordia sino ese amor en acción? Esa gracia manifestada en nuestra mayor necesidad. Algunas expresiones hebreas la expresan en plural, que es el equivalente del superlativo. Las misericordias de Dios es el superlativo, la gran misericordia de Dios. Pero estaba yo diciendo que hay una gracia que se recibe y hay una gracia que se recibe y se reconoce. ¿Cuál es la gracia que solamente se recibe? Todos los seres humanos reciben una gracia que algunos teólogos, por cierto, han llamado gracia común, como tener la vida, o como lo expresaba Jesús. El Padre hace que su sol salga sobre buenos y malos, que llueva sobre justos e injustos. Tener una familia, un trabajo, una atención médica, alimento, ropa, podemos multiplicar. Sí, a la par de los sufrimientos y los problemas y las adversidades, podemos multiplicar la cantidad de bendiciones, de privilegios que tenemos todos los seres humanos y, por supuesto, si se quiere, en ciertas áreas como la económica, algunos tienen muchísimo más privilegios que otros. La gracia es gracia recibida
para todos y por todos los seres humanos. Esa es la gracia recibida. El problema es que la mayoría de los seres humanos recibe esa gracia y no la reconoce como gracia, no la reconoce como tal. Caminaba este fin de semana por una colonia de dinero en esta ciudad y veía yo los restaurantes llenos a pesar de la pandemia y la actitud soberbia de la gente que se siente importante, que se siente rica, que se siente que puede, que todo lo tiene en la vida. Ese es un ejemplo de gracia recibida, pero no reconocida. La mayoría de las personas en el mundo no reconocen esa gracia. Todos recibimos la gracia, pero muchos no reconocen la gracia. Muchos ni siquiera creen en Dios. Vivimos en una época anticristiana. Muchos de los activistas, de los movimientos, de las leyes, de la política, tiene entre sus objetivos, o incluso como un objetivo principal, acabar con la cultura cristiana, acabar con los principios cristianos, con los valores cristianos. Entonces no son personas que por la mañana despiertan y dicen, tengo la vida, esto es una gracia inmerecida, valga el pleonasmo, ¿no? Una gracia inmerecida de Dios. No son personas que dicen, tengo comida, vamos a darle gracias a Dios. Tengo salud, estoy completo, vamos a darle gracias a Dios. Tengo unos hijos o una familia, vamos a darle gracias a Dios. Es gracia recibida, pero no reconocida. Dios tiene gracia, pero estamos llamados nosotros a recibir la gracia y a reconocer la gracia. Esa es parte de la enseñanza de este pasaje. Los leprosos se paran de lejos porque ellos no tienen que acercarse a las personas sanas y desde lejos lanzan ese grito, Maestro, ten misericordia de nosotros. No sé si una vez o 2 veces, 5 veces lo gritaron, 1 o 3, los 10. Lo importante es que Jesús, dice el verso 14, Jesús cuando los vio, ahí me detengo porque, claro, ver puede ser una acción sencilla entre comillas, porque es una acción frecuente, cotidiana, común. Sin embargo, es una acción milagrosa el que podamos ver. Es milagroso que podamos ver. De repente, imagínese que usted fuera ciego para apreciar la bendición de ver. Pero aquí hay más todavía. El hecho de que Jesús les mire nos dice más. Aquellas personas excluidas, ignoradas, incluso temidas, rechazadas porque es alguien que me quiere o me puede contagiar. ¿Se acuerdan si en los primeros días de la pandemia había tal psicosis que mucha gente fue agredida, incluso personal médico, enfermeras, fueron agredidas por otras personas que tenían miedo de ser contagiados? Bueno, en contraste con ello, Jesús mira a estos leprosos como mira Jesús. ¿Cómo mira Jesús? Si Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, sabemos que Jesús mira como mira el Padre. ¿Y cómo nos mira el Padre? Con misericordia. Esa misericordia por la que clamaban los leprosos es exactamente la misericordia con que Jesús les mira, con que Jesús se compadece, con que Jesús desea el bien para ellos. Jesús vino porque nos ama. No solo el Padre nos ama a tal grado, sumo grado, que dio a su Hijo. El Hijo nos ama tanto que estuvo dispuesto a venir y estuvo dispuesto a morir y estuvo dispuesto a ser rechazado y seguirnos amando y estuvo dispuesto a ser asesinado y seguirnos amando. Ese es el amor del Padre, ese es el amor del Hijo y ese es por supuesto el amor del Consolador que nos acompaña siempre. Ese es el pleno amor de Dios. Jesús les mira
les mira con misericordia, porque Él ha venido para sanar la lepra. Sí, la lepra física, como le fue dicho a Juan el Bautista, los leprosos son limpiados, pero ante todo, para limpiarnos de la lepra del alma, de la lepra del pecado, porque el único antídoto para la lepra, así como hoy puede haber medicamentos contra la lepra, solo hay un medicamento para la lepra espiritual. Y ese medicamento es el amor de Dios. Es el saber el hombre que está perdonado, que está aceptado, que está reconciliado. Y cuando el hombre responde, viene la sanidad de su alma, viene la regeneración, viene la reconciliación, viene la resurrección. Ahora, cuando Jesús les mira, les da una orden. Id, es un imperativo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué Jesús les pide esto? ¿Por qué a los sacerdotes? Bueno, vamos al libro del Deuteronomio. Hoy les voy a invitar que veamos varios pasajes o que al menos los escuche usted con atención. Yo los busco. En el libro del Deuteronomio, capítulo 24, nos dice con respecto de la lepra cuál era la tarea de los sacerdotes. Versos 8 y 9. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que salisteis a Egipto. La lepra, en el caso de María, la hermana de Moisés, fue señal de un pecado. Insisto, no confundamos la enfermedad biológica, física, con el pecado, pero sí la Biblia aprovecha la simbología. En el caso de María, la hermana de Moisés, que tuvo un pecado de rebelión, un pecado de difamación, y como profetiza y en tanto guía del pueblo, el pecado de María era más grave porque todos estaban mirando. Entonces Dios tuvo que castigarla y ella se volvió leprosa. Y Moisés pidió a Dios que sanara a María y Dios le dijo, no la voy a sanar cuando menos hasta que pasen 7 días, ¿no? Aquí acoto que no siempre Dios tiene entre sus planes sanarnos. Si usted se fija entre las peticiones de oración y los testimonios, hubo peticiones de oración donde nos comunicaron los hermanos que alguien querido estaba enfermo y había fallecido. Y tuvimos también cuando menos 2 testimonios de personas que estaban enfermas y se han sanado. Claro, aquí surge la gran interrogante. ¿Cuándo y por qué? Y se queda en gran interrogante porque no lo sabemos. Lo importante es que cada uno de nosotros tiene el desafío y tiene la responsabilidad de comprender cuál es la voluntad de Dios precisa, individual. No siempre las personas van a sanar. Van a sanar milagrosamente cuando Dios así nos indique. Por lo pronto, a Jesús en este caso les puede decir, vayan al sacerdote, porque el sacerdote es aquel que va a dar el testimonio de que ustedes efectivamente han sido sanados. Y bueno, hay un pasaje en Mateo donde se dice que se presente al sacerdote para testimonio a ellos. Entonces ese pasaje de Mateo nos deja claro el por qué Jesús está enviando al leproso
a presentarse al sacerdote, ¿no? También está en el Evangelio de Lucas. Es un pasaje en el que ya habíamos hablado de la lepra, ya habíamos hablado de algunas características de la lepra. En Lucas 5:12 dice: sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Es un equivalente del ten misericordia, ¿no? Si quieres. No está diciendo un reclamo. Señor, sáname porque es tu promesa, sáname porque está escrito, sáname porque tú tienes que sanar a todos, sáname porque yo tengo la fe como fuerza mental para declarar la sanidad. No, el leproso dice: si quieres. Jesús le responde extendiendo la mano con esta frase que es expresión del amor divino: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Hay un testimonio para el pueblo, hay un testimonio para los sacerdotes, que son los que pueden dar fehacientemente una prueba de que la persona efectivamente ha sido sanada. Y esto en razón de las leyes levíticas, que les comenté hace rato. Vamos al libro de Levítico, capítulo 13, donde, bueno, todo el capítulo habla de esto, no vamos a leer todo el capítulo. Usted después puede leerlo con calma, pero algunos versículos, por ejemplo, el versículo 45 y 46. Y el leproso en que hubiere llaga llevará vestidos rasgados, su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Y todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Aquí en el Levítico están las condiciones de las que hablamos hace un momento, ¿no? Debe vivir fuera del campamento, debe ir embozado, es decir, con un cubrebocas, debe pregonar que es un leproso, pero obviamente desde el principio del capítulo 13, que además lleva el subtítulo Leyes acerca de la lepra, todo eso nos está diciendo las medidas profilácticas de las que se burlan los que tienen supuestamente mucha fe, se burlan de las medidas profilácticas, se burlan del cubrebocas, se burlan de las vacunas, los que creen tener mucha fe, y se olvidan que en la misma Sagrada Escritura hay capítulos enteros, como este 13 del Levítico, diciendo las prescripciones profilácticas, higiénicas, para que el pueblo de Dios no permita el crecimiento de una plaga, de una enfermedad contagiosa. ¿Será que Moisés no tuvo fe? ¿Será que en la ley que Dios le dio a Moisés, Dios no tuvo fe? ¿Será que los hebreos que recibieron estas leyes no tuvieron fe? Por supuesto que no. Usted me entiende, ¿no?, lo que significaría eso. El capítulo 14 de Levítico sigue con el tema, y solo leo el principio. Habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Antes de que entre a contagiar, el sacerdote sale. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para que se purifique 2 avecillas vivas, limpias, y etcétera. Hasta el final del capítulo 14, que es largo, que tiene 57 versículos, hay una serie de rituales para la limpieza del leproso. Algunas bastante extrañas, como matar un pájaro en el agua y luego sacarle la sangre, rociarla sobre el pájaro vivo, y cosas que evidentemente pertenecen al periodo más primitivo de la religión hebrea, que pues trató de rescatarse en la tradición de los escritos sacerdotales, trató de codificarse en siglos posteriores en los escritos sacerdotales, como tal nos ha llegado, pero de que
no tenemos ya manera de entender exactamente cómo se hacía esto. Bastante complicado. Lo interesante es simplemente que Jesús le está diciendo, vayan a llevar el sacrificio que ordenó Moisés. Eso implicaría que tenían que llamar a los sacerdotes, que no solo estaban en Jerusalén, los sacerdotes y levitas vivían en las distintas ciudades. Y es probable incluso que hubiesen llamado a un sacerdote samaritano. Ahora hablo más de eso. Y primero el sacerdote tendría que haber confirmado que la lepra se había sanado. Y después, en agradecimiento, estos hombres, otrora enfermos, tenían que ofrecer el sacrificio, dos sacrificios, en realidad. El sacrificio de expiación, es decir, de purificación, y por si incluso, además de la lepra, tuvieran pecados, sacrificio de purificación, y el holocausto, que es un sacrificio meramente de adoración y gratitud. El holocausto no es un sacrificio por el pecado. Bueno, entonces, Jesús les dice, vuelvo a Lucas, ¿no? Vayan y preséntense ante el sacerdote. Era Mateo, estaba yo buscando, Mateo 8:24, es el versículo que también se relaciona con esto. No, creo que no. Mateo 8:4. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, ve, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ok. Bueno, entonces estos leprosos van con el sacerdote y mientras iban, fueron limpiados. Aconteció que mientras iban, dice el final del verso 14 de Lucas 17, mientras iban, fueron limpiados. ¿No será entonces que es correcta la doctrina de decirle a alguien, bueno, aunque no veas tu sanidad, tú vete diciendo, ya estoy sano? Acuérdese que los pasajes en Lucas están conectados y acabamos de ver los pasajes sobre la fe. Si tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, ¿no será que una fe como la de un grano de mostaza es precisamente que la podamos aplicar a ese irnos enfermos, pero confesando, como dicen, confesando en fe que ya estamos sanos hasta que esa sanidad se vuelva real? Parece bíblico y casi podríamos apoyarnos en este versículo, pero no. Estoy tratando de acordarme, bueno, porque me comentaba una hermana esta semana lo que se predicaba en una iglesia de estas de la fe, de las doctrinas de los padres del movimiento de la fe, de Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, que, por ejemplo, cuando nos robaban algo, dinero, el culpable era el diablo y entonces teníamos que hablarle al diablo y exigirle que tenía que devolvernos lo robado con intereses. Ustedes se pueden imaginar a la gente hablándole al diablo y diciéndole, devuélveme mis 10,000 pesos con intereses, y entre más se tarda el diablo, más intereses le vamos a pedir. Pero así es. Es la misma iglesia donde se predicaba, si tú tienes fe, pues di que esa enfermedad que te aqueja ya no existe. Si tu enfermedad exigía una dieta, ciertos cuidados, olvídalo. Come de todo, haz lo que quieras, ya no estás enfermo. Declara por fe que ya no estás enfermo. Resultado, las personas se agravaban en su condición de enfermedad, precisamente porque la fe no es eso, porque la fe no funciona así. ¿Cuál es la diferencia entre el predicador que dice, por fe todos ustedes ya están sanos, váyanse a su casa confesando, aunque tengan esta bola aquí, eso lo oí literal de un predicador, aunque tengas esta bola aquí, tú ve diciendo que esa bola ya no está, que es un engaño del diablo, hasta que tu fe se haga madura y entonces desaparezca la bola? El bocio decía en ese entonces. ¿Cuál es la diferencia con Jesús? ¿Será que Jesús tenía esta doctrina de, a ver,
Leprosos, váyanse ustedes diciendo, ya no tengo lepra, repitan constantemente, ya no tengo lepra, ya no tengo lepra. No, la primera diferencia está en que Jesús no actúa según las leyes metafísicas esotéricas. No me refiero a la metafísica filosófica, sino a esta mal llamada metafísica de los esotéricos, de suponer que nuestra mente domina a la materia. Jesús no usaba ese tipo de leyes. Jesús no está diciendo, es una ley que si tú hablas de manera positiva, que si tú aceptas que la enfermedad no es real, que si tú te la pasas confesando, que ya estás bien, vas a estar bien. Si Jesús hubiese creído eso, si esa fuera la razón por la que le dijo a los leprosos que se fueran y que actuaran en fe, si esa fuera la razón, esa doctrina, entonces Jesús sería un maestro esotérico, no sería el Hijo de Dios, no sería la máxima revelación del Padre, sería una especie de ilusionista, casi un hechicero. Y yo no creo que usted esté dispuesto a aceptar eso. El Evangelio de Juan es muy claro. Jesús afirma, yo no hablo mis palabras, sino las palabras que oí de mi Padre. Yo no hago mis obras, sino las obras que el Padre me dio. Así que aquí está la primera diferencia. Jesús no manda a los leprosos a que se vayan sabiendo que serán sanados porque Él cree en el poder de la palabra, en el poder de las leyes espirituales del control mental. No. Si Jesús decidió que podía sanar a estos enfermos, la razón es espiritual. La razón es que el Espíritu Santo que le ungió, y eso quiere decir Mesías, ungido, el Espíritu Santo que le ungió es el que le estaba indicando que efectivamente era la voluntad de Dios sanar a esos 10 leprosos. Y yo le puedo asegurar que si el Espíritu Santo no le hubiera dicho a Jesús que hiciera ese milagro, Jesús no lo hubiera hecho. Lo sabemos por las tentaciones del desierto, ¿no? Cuando en otra ocasión en que fue Satán quien le dijo a Jesús, di que estas piedras se hagan pan, y recuerde que Satán se disfraza de nuestros propios pensamientos. Jesús pudo haber dicho, todo milagro es bueno, yo tengo hambre, he ayunado 40 días, necesito el pan, hacer un milagro me confirmaría en el llamamiento que me ha dado el Padre, que las piedras se hagan pan. ¿Sabe por qué Jesús no hizo que las piedras se convirtieran en pan? La razón es una. El Espíritu Santo no le estaba indicando eso. Si Jesús sanó a estos leprosos, la razón es la misma. Es porque el Espíritu Santo le estaba indicando que sí podía sanar u orar para que esos leprosos fueran sanos. Y hace rato preguntaba por qué unos hermanos no se sanan, por qué unos hermanos se mueren, por qué otros perseveran en su enfermedad, por qué otros se sanan. A veces vía la medicina, a veces vía absolutamente sobrenatural. Eso está en la voluntad de Dios. Y decía yo, nuestra tarea y nuestro desafío es comprender cuando el Espíritu Santo nos diga, este es el camino, esto es lo que yo quiero para ti. No tabula rasa, a ver, todos los leprosos se tienen que sanar. ¿Qué es la voluntad de Dios en cada caso? ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? Ese es el punto importante. Entonces, esa es la primera diferencia. Jesús no actúa porque cree en la confesión positiva. Jesús actúa porque el Espíritu Santo le ha indicado. Segunda diferencia, no se dice, ni siquiera se sugiere que los leprosos se fueron confesando, ya no tengo lepra, ya no tengo lepra. No, los leprosos simplemente obedecieron, es decir, hay un acto resultado de la fe. La fe sin obras es muerta. La fe que es auténtica produce una acción. Efectivamente, los leprosos al obedecer están mostrando que han creído lo que Jesús les dice. Y claro, aún antes de llegar a donde está el sacerdote que hayan ido a buscar,
la sanidad se ha consumado. No por el poder de las repeticiones, no por el pensamiento positivo, sino por el poder de Dios, el poder de Dios. Y cuando llegan, efectivamente, el sacerdote da testimonio de que esas personas no están leprosas y ofrecen la ofrenda que mandó Moisés. Sin embargo, hay uno que actúa diferente. Ese uno lo tenemos en el verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Uno de ellos no solamente cumplió seguramente con el rito de Levítico capítulo 14. Después de eso, él con un corazón agradecido reconoció la gracia recibida. ¿Se acuerda? Gracia recibida y no reconocida, o gracia recibida y reconocida. Pues este hombre reconoció que había recibido la gracia. ¿Y de quién había recibido la gracia? Porque a veces incluso atribuimos las bendiciones y los milagros a otros seres que no son Dios. Algunos santos, alguna imagen, algún poder, alguna fuerza, alguna virgen. La misericordia y el poder son de Dios. Como dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Este hombre lo reconoció y regresó. Sí, él había gritado, Maestro, ten misericordia de mí, pero ahora está gritando alabanzas, ahora está gritando la gratitud. Así lo dice el versículo, volvió glorificando a Dios a gran voz, a gran voz. ¿A quién le dio las gracias? ¿A quién glorificaba? No a la fe, no a la confesión positiva. A Dios, glorificando a Dios. Pero además aquí tenemos un pasaje donde Jesús es tratado en su divinidad, porque el hombre se postra en tierra. Postrarse en tierra es adorar. La palabra adorar significa exactamente eso, postrarse en tierra. Y le daba gracias a Jesús por haberlo sanado. Así que nosotros tenemos que examinar nuestra vida. ¿Entendemos la gracia recibida como tal? ¿La reconocemos como tal? ¿Y nos damos el tiempo para agradecerle a Dios? ¿Cuántas veces nuestra depresión, y ya les dije algunas cifras de la gente deprimida y que se suicida, cuántas veces en nuestra depresión, en nuestra soledad, en el sentirnos abrumados por los problemas, nos ponemos a agradecerle a Dios hasta ser conscientes que las bendiciones de Dios siempre superan las adversidades que nos ha tocado vivir. Si uno de nuestros seres queridos acaba de morir, sí es un gran dolor, pero si le agradecemos a Dios todos los años que le dio de vida, si le agradecemos que le dio el disfrute de una familia, si le agradecemos que al haber existido pudo conocer a Dios y ahora tiene una vida eterna, entonces comprendemos que la gracia recibida siempre es mayor que el dolor y la adversidad que tenemos que sufrir. Este hombre fue un hombre agradecido, pero lo sorprendente es, y lo dice el texto, casi como un colmo, ¿no? Y final del verso 16, era samaritano. ¿Cuál es el problema? Que era un samaritano. Bueno, los samaritanos, como dijimos, eran descendientes de Efraín y Manasés, los que conformaron el reino del norte, pero cuando el imperio asirio vino y destruyó el reino del norte, cuando Nínive, aquella ciudad en la que predicó Jonás, fue la culpable de la destrucción de las 10 tribus, solo los más pobres de la tierra se quedaron, los demás fueron llevados cautivos.
o asesinados. La tierra quedó poblada con los más pobres y con otros colonizadores que los asirios enviaron. Así que los samaritanos tenían varias diferencias con los judíos. Primero, Judá e Israel habían sido reinos enemigos en varias ocasiones. Sus teologías eran ligeramente distintas. En Judá había predominado el yavismo y en el reino del norte el eloísmo. Otra diferencia es que los samaritanos ahora, por los colonizadores enviados por los asirios, se habían mezclado en muchos casos con personas no originalmente israelitas. Los samaritanos no son judíos, pero sí son israelitas, porque son descendientes de las tribus. Pero en diferentes casos, se había mezclado también con otras personas de naciones extranjeras. Esa era otra de las enemistades con los judíos. Finalmente, cuando los judíos se están regresando en los tiempos de Esdras y Nehemías, algunos grupos samaritanos se oponen a esos judíos, lo que ahonda la enemistad. Los samaritanos, por otro lado, siempre vieron su religión como más auténtica que la religión judía. No quiero darle la razón ni a los judíos ni a los samaritanos. ¿Por qué? Porque en los dos casos, la religión samaritana, la religión judía, no son más que religiones. Y acuérdese cuando la mujer samaritana le pregunta a Jesús, ¿dónde debemos adorar? ¿En este monte Gerizim o en Jerusalén? Es decir, ¿cuál es la religión buena? ¿La samaritana o la judía? Y Jesús le dice, ni en este monte ni en Jerusalén. La religión no tiene un valor último, como lo tiene la gracia, la relación con Dios, la salvación, el perdón, el nuevo nacimiento. Entonces, bueno, las diferencias entre samaritanos y judíos implican, por ejemplo, sus mandamientos, ¿no? Ellos un poco más parecido a los musulmanes dicen, un Dios, un profeta que fue Moisés, un solo libro que es la Torá, que por supuesto la Torá tiene muchísimas variantes, o el Pentateuco samaritano tiene muchísimas variantes en relación con el Pentateuco judío. Los dos están escritos en los mismos caracteres alfabéticos, uno en lengua judía y otro en lengua samaritana, que son lenguas hermanas. Pero además hay variantes textuales, creo yo, pues válidas en ambos casos. Acuérdense que nosotros no sacralizamos, no idolatramos la letra, sino el contenido esencial del texto sagrado. Por eso, para la reconstrucción del Pentateuco hebreo, no deja de ser importante siempre la consulta y las diferencias con el Pentateuco samaritano. Hoy los samaritanos que profesan esa religión y esa raza son muy pocos, quizá unos 400 alrededor del monte Gerizim, en Cisjordania, y unos 500 en Israel. No hay ahora más samaritanos. Pero pues ellos consideraban que su religión es más pura que la religión judía, porque para ellos la tradición les viene desde Adán. De hecho, el monte Gerizim es, según los samaritanos, el lugar más santo. Mientras los judíos se pelean por decir que el monte Sión, donde está el templo de Jerusalén, es el monte más santo, los samaritanos dicen el monte Gerizim, donde se leyeron las bendiciones cuando las tribus entraron a la tierra prometida, es el monte más santo, porque Dios creó al hombre en el monte Gerizim. Estoy hablando de las creencias samaritanas, ¿no? Ellos creen que Dios creó a Adán con tierra, con barro del monte Gerizim. Y creen que cuando el arca de Noé reposó sobre los montes, reposó en el monte Gerizim. También creen que cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, era el monte Gerizim. Y también creen que cuando Dios entregó la ley a Moisés, fue en el monte Gerizim. Bueno, entonces por supuesto ahí hay una guerra de conceptos, de montes,
una guerra religiosa, ¿no? Ellos esperan también un Mesías, un profeta último que establecerá el reino de Dios en Taev, el Taev en samaritano. Pero es interesante pues comprender algunas de las diferencias entre judíos y samaritanos para comprender por qué se odiaban tanto. ¿Por qué te voy a odiar? Porque tú dices que tu templo es el bueno, tú dices que tu montaña es la buena, tú dices que tu Pentateuco es el bueno, tú dices que tu religión es la buena. Entonces había un odio, especialmente los judíos odiaban a los samaritanos. Ya lo comentamos en la parábola del buen samaritano, donde Jesús utiliza precisamente a un personaje samaritano para avergonzar el legalismo judío y el orgullo por la religión judía. Y aquí otra vez es el caso. La única persona que reconoce la gracia recibida como gracia y el único que regresa a dar ese agradecimiento, a adoración, es el samaritano. Lo que lo hace análogo al caso de Naamán. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, ¿y quién fue sanado entre todos los leprosos de Israel sino Naamán? Vamos rápidamente al segundo libro de los Reyes, en su capítulo 5, para ver algunos aspectos de la historia de Naamán que usted puede leer tranquilamente en su casa, ¿no? Se le dice a Naamán que hay un profeta que puede sanarle de la lepra. Naamán es un profeta, es un capitán sirio, enemigo de Israel. Y entonces dice el verso 9, vino Naamán con sus caballos, con su carro, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. En un principio Naamán se enoja, porque Naamán viene con toda la ceremonia de un general, con sus soldados, sus carros, sus caballos, incluso con tesoros para el profeta. Y el profeta, pues que vive por allá en un cuchitril es una casita cualquiera, ¿no? Ni siquiera sale a recibirlo, ni le interesa el dinero, no le interesa la ofrenda que lleva. No es de estos hermanos predicadores de sanidad que te hablan del pacto por delante, ¿no? ¿Quieres que Dios te sane? Trae tu ofrenda. Elías no quiere la ofrenda. Ni siquiera sale a recibir a un personaje tan importante. Simplemente le dice a su discípulo, sal y dile que se bañe en el Jordán. El Jordán es un río muy poco profundo, de muy poca anchura, en comparación con los ríos de Siria, que es una tierra mucho más fértil. Y Naamán se enoja y dice, para esto vine, para que no me reciba, para que mande un sirviente, para que me mande bañar en un riachuelo como si no hubiera ríos en mi tierra. Finalmente es convencido de hacer lo que el profeta le dice. Y ahí es donde tenemos varios parecidos con este samaritano que sanó Jesús. Primero, a ambos se les pide una acción. Se le pide al samaritano que vaya y se presente al sacerdote. Se le pide a Naamán que vaya y se zambulla en el río Jordán. Segundo, los dos regresan agradecidos. Regresa Naamán después que vio que sí, Dios había tenido misericordia de él. Llega agradecido con Eliseo y le vuelve a ofrecer sus tesoros y Eliseo los vuelve a rechazar. Ya vimos que el samaritano regresa gritando alabanzas a Dios y se postra en tierra y adora a Jesús. La manera en que despide Eliseo al general, le dice a verso 19, ve en paz. Una vez que es sanado y llega a dar las gracias, Eliseo le dice, ve en paz. ¿Qué le dice Jesús a este samaritano? Me regreso a Lucas, en el capítulo 17, respondiendo Jesús dijo,
¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Como dije, la mayoría de las personas no reconoce la gracia recibida. La mayoría de las personas no somos agradecidos, o al menos no somos tan agradecidos como deberíamos con lo que Dios nos da. ¿Dónde están los otros 9? ¿Somos parte de los 9 o estamos representados en el samaritano? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? La gloria a Dios es el reconocimiento de que es Él quien nos ha amado. Es Él quien tiene el poder de habernos bendecido. Por eso yo les insisto siempre, no le otorgue poder a la Biblia, a la oración, al aceite, al agua del bautismo, a los decretos, al ayuno. No le otorgue poder a nada. La gloria es de Dios. Y Él es el amado de nuestro corazón. Por eso siempre el reconocimiento a Él. Y le dijo Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí, de manera semejante a lo que hace Eliseo, le dice, vete. Pero le dice algo más, tu fe te ha salvado. Y para cerrar, hagamos la diferencia entre la fe de los otros 9 y la fe de este samaritano. La fe de los otros 9 estaba colocada en la solución inmediata de su problema material. Mucha gente hoy, efectivamente, va a la iglesia, pide oración, busca un milagro que le resuelva de manera fácil, inmediata, su problema económico, laboral, familiar o de salud. Y las iglesias que ofrecen este tipo de milagros, este tipo de ofertas, están llenas porque de las 10 personas, 9, eso es lo que buscan. Y a pesar de eso, Dios, que es bueno, que es misericordioso, nos sigue bendiciendo, nos da su gracia. Pero muchos se dan por satisfechos con los bienes temporales. Por eso el escritor de Proverbios decía, no me des mucho para que no me olvide de ti. A veces la satisfacción de nuestras necesidades nos hace sentir tal seguridad que no estamos conscientes de nuestra dependencia de Dios. Nos parece que todo seguirá bien, que nosotros podemos, que somos fuertes, que somos ricos, que somos jóvenes, que somos emprendedores, que somos líderes. No reconocemos esta gracia. Ahora, al samaritano le alcanzó la fe para otra cosa. ¿Se acuerda que estábamos hablando de la fe como un grano de mostaza? Y de que se trataba de dejar el árbol viejo, estéril, para venir a una vida nueva, a una regeneración. Bueno, el samaritano no tuvo fe solo para recibir de Dios la sanidad de la lepra. No somos sanados por nuestra fe. No quiero que se me olvide esto. No somos sanados por nuestra fe. Somos sanados por la misericordia de Dios, por el poder de Dios. No es la fe la que sana. La fe solo recibe el regalo. La diferencia es sutil y a veces nos puede llegar a confundir. Es que la fe puede hacer que tú tengas, que tú logres, que tú recibas. La fe es aceptar nada más. Pero la fe no tiene un poder, la fe no me sana. Me sana Dios, su poder, su misericordia. Pero la fe de este samaritano no fue suficiente solo para recibir la salud de la lepra. Su fe le alcanzó para recibir algo más, la salvación. Porque a fin de cuentas, la salvación es más importante que la salud física.
Sí, qué bueno si el Señor me sana, y en mis dolencias muchas veces clamo que Dios me pudiera librar de ellas. Pero más importante es la salud del alma. Voy a leer el versículo en griego. Es precisamente ese último versículo el que hemos escogido en griego. Vamos a pedir a cabina si nos apoya con la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Lucas 17, 19. Allí es donde queda claro que 9 personas se conformaron con la bendición material, con poder volver a su familia, con estar sanos nuevamente, con no sentirse más condenados a muerte. Suficiente. Pero uno buscaba algo más y por tanto recibió algo más. Leo el verso 19. Que ipen αυτό, Anastás porevou y piste su sesoquense. Que ipen αυτό, y dijo a él, Jesús le dijo a él, Anastás, levántate, porevou, vete. Y aquí vean qué frase tan importantísima y por qué nos reitera que la salvación no se gana, la salvación se recibe por fe. Y pistis, la fe, su, y pistis su, la fe tuya, sesoken, de seso, soso, en griego, salud, salvación. La palabra implica salvación del alma como salvación del cuerpo. La fe tuya te ha salvado, la fe tuya te ha curado, o como Jesús le dijo en otros pasajes, tus pecados están perdonados. Por tu fe, tus pecados están perdonados. Es decir, la fe no nos perdona Dios, pero la fe es la certeza, es la aceptación segura, plena de que soy una persona perdonada. Les invito entonces que nos despidamos en oración, procurando agradecerle a Dios todo lo que nos da, reiterando que nuestra fe no busca solo lo material, que nuestra fe es una fe que anhela al amado, no lo que el amado nos puede dar, sino al amado mismo. Te damos gracias, Señor, por la reunión del día de hoy. Gracias por la oportunidad de reflexionar en tu palabra, que es más dulce que la miel para nuestra boca. Queremos pedirte perdón porque hemos sido desagradecidos. Creo que la mayoría de nosotros bien podría reconocer que si hacemos una lista de lo que tú nos has bendecido, hay muchas cosas que no te hemos agradecido. Hay muchas de las que ni siquiera hemos estado conscientes. Perdónanos porque a veces los problemas nos han embargado, han distraído nuestra mente, porque hemos olvidado la gratitud, porque hemos dejado de valorar, de apreciar, de contar las misericordias tuyas que se renuevan cada mañana. Hoy, Señor, venimos a postrarnos ante ti, venimos a adorarte como este samaritano, dándote a ti la gloria, dándote a ti la gratitud, porque nos bendices. Gracias por cada una de las cosas que nos das. Gracias por la vida, gracias por la Biblia, gracias por conocerte, gracias porque tenemos vida eterna. Gracias porque tenemos una familia, una casa, porque tenemos alimento. Y aún gracias porque podemos pasar pruebas que nos purifican, podemos pasar adversidades que nos maduran espiritualmente. Sí te agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón, pero al mismo tiempo te pedimos otra petición más. Enséñanos cada día a ser más agradecidos. Enséñanos cada día a reconocer tus maravillosas misericordias. Que nunca simplemente recibamos la gracia sin reconocerla. Queremos abrir los ojos y apreciar y reconocer cada momento de gracia, cada acción amorosa,
que tienes con nosotros. Y así, Señor, te ofrendamos nuestra vida, nuestra fe es respuesta. Nuestra fe nos hace actuar en aquello que tú nos dices, pero nuestra fe también es agradecida. Nuestra fe también reconoce lo que hemos recibido. Te amamos, te adoramos, te agradecemos. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.